Dios te bendiga una vez más. Varón de Dios, Toraldo, y estamos en la República Dominicana. Hay una palabra de parte del Señor. Quiero compartir con todos ustedes que espero que sea de gran bendición, porque sé que lo será. Sé que será de gran bendición. Quiero darte esta palabra hoy en el nombre de Jesús. Lea esta palabra en su casa, medítela en la Biblia. Se encuentra en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, dice así, a la altura del versículo 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, capítulo 5, a la altura del versículo 16 en adelante. Vamos a leer algunos versículos. El versículo 16 dice, está siempre gozoso. Vamos a meditar algunos de los versículos. Voy a meditar algunos 4 versículos que son muy pequeños, muy cortos, pero muy profundos. Pablo escribía con una profundidad tremenda. Pablo escribía dirigido por el Espíritu Santo. Pablo escribía sencillo muchas veces, pero eso sencillo que él escribía era de meditar. Eran cosas que ponían a pensar a uno. Digo, si usted es alguien que le gusta meditar en la palabra, a mí me encanta meditar en la palabra, y más cuando los versículos son pequeños, yo he notado que son más profundos, que a veces los versículos pequeños no le damos mucha memoria, mucha importancia, pero son versículos que vivimos día a día y no nos damos cuenta y que nos llevan a direccionar nuestra vida espiritual, que nos llevan a manifestar algo que muchas veces nos ataca en el diario vivir, y nos ataca y a veces no entendemos nada, y la respuesta está muchas veces dentro de estos versículos, Así que en el versículo 16 dice, está gozoso, está siempre gozoso. Está siempre gozoso. O sea, como Pablo dice que estemos siempre gozosos, si en el diario vivir enfrentamos cosas que nos irritan, cosas que nos airan, cosas que nos entristecen, cosas que nos hacen cuestionarnos a nosotros, el entorno, nuestra familia, hasta el mismo Dios, muchas veces llegamos a cuestionar. Como Pablo me dice a mí, Willy, está todos los días gozoso. O sea, Pablo está diciendo, está siempre gozoso. Pablo no está diciendo, está gozoso solamente cuando el día no es gris, cuando el día me levanté con una buena noticia, o solamente cuando me levanté con deseo de adorar, o solamente cuando me levanté sano, sin ninguna enfermedad, o solamente cuando me levanté y encuentro un matrimonio perfecto, un matrimonio brillante, un esposo o una esposa cariñosa, amable, o solamente cuando me levanté y hay comida en la nevera. No, Pablo está diciendo, está siempre gozoso. Pablo me está diciendo a mí, alabado sea el nombre de Dios. Pablo me está diciendo a mí, no importa en las circunstancias en las que tú te encuentres. Pablo me está diciendo a mí, no importa en las circunstancias en las que tú te encuentres. Si te levantaste sin comida, gozoso. Si te levantaste con un matrimonio tóxico, gozoso. Si te levantaste con un hijo en las drogas, en las calles, gozoso. Si te levantaste sin empleo, gozoso. Si te levantaste con una enfermedad, gozoso. Si te levantaste y no hay dinero para la renta, gozoso. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, está siempre gozoso. O sea, Pablo no está diciendo que solamente en los momentos buenos estemos gozosos. Pablo está exhortando a la iglesia ahí y a todos nosotros, estemos siempre gozosos. Esto es tremendo. Oigan, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Está siempre gozoso. Y es una tarea muy difícil para nosotros. Pero en el próximo versículo, aunque es muy pequeño, muy corto también, muy profundo, le decía que Pablo escribe profundo.
está la clave para estar siempre gozoso. O sea, Pablo me está diciendo, está siempre gozoso, pero Pablo está diciendo, enseguida te voy a dar el secreto para estar siempre gozoso, ya que es imposible que en el modo natural o en el modo que tú estás tratando de percibir el gozo de Dios, porque todo se trata muchas veces de la percepción que tenemos en la palabra de Dios. Hay gente que percibe la palabra, la acomoda a su espíritu, a su entorno, a sus circunstancias, a sus situaciones. Y la palabra de Dios jamás debe ser acomodada a nuestras circunstancias ni a nuestras situaciones, sino debe ser acomodada al Espíritu de Dios. Porque cuando le servimos a Dios, nuestros ojos no pueden naturales dominarnos, nuestros sentimientos naturales no pueden dominarnos, nuestras circunstancias naturales no pueden dominarnos, sino que nosotros debemos adaptar nuestro espíritu a las cosas espirituales, a lo que realmente está pasando en nuestra vida, en el mundo espiritual. No importa el caos que tú estés viviendo, no importa el caos que tú estés viendo, no importa, miren, yo lo he dicho en muchos mensajes, si Moisés se hubiera fijado, enfocado en Faraón y su ejército, a Moisés le da un infarto, se muere del corazón él mismo. O sea, Moisés es un hombre que es digno de admirar. La vida de Moisés es tremenda. O sea, te estoy diciendo que tú te encuentras solo en un desierto y atrás de ti viene el ejército de los Estados Unidos con toda la marina de guerra, con todos los yates de la marina de guerra, con todos los F-5, F-6, F-7, con todos los tanques de guerra, con los millones de soldados preparados, el Army, todo. Y Moisés está parado simplemente con una vara, no tiene una pistola, no tiene un cuchillo, no tiene una ametralladora, no tiene una bomba. Moisés tiene un palo. Normal, está parado así. Y yo me imagino en ese momento, y realmente, eso es para morirse de un infarto. Eso es para que te dé un derrame mismo y quedarte muerto. Eso es para que tus pies comiencen a temblar del miedo. Y Moisés está tranquilo. ¿Por qué? Porque Moisés no estaba confiando en lo que sus ojos estaban viendo. Moisés no estaba adaptando su espíritu a las circunstancias que lo rodeaban. Y me imagino que Moisés, ese fue uno de los secretos para estar siempre tranquilo, la confianza en Dios. El que está siempre gozoso es porque confía en Dios. Una gente que en medio de su problema se entristece, desconfía, cuestiona, se enoja, no tiene deseo de orar, no tiene deseo de ayunar, no tiene deseo de ir a la iglesia, no tiene deseo de leer la Biblia, es porque no confía en Dios. La confianza en Dios es vital en la vida de un creyente. O sea, para tú estar siempre gozoso es primordial de que tú tengas una confianza en Dios. Y cuando pasa el próximo versículo en el cual Pablo habla, aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, la altura del versículo 16 en adelante, estamos en el verso 16. Te darás cuenta por qué Moisés, Pablo tenían esa confianza en Dios y por qué Pablo decía estar siempre gozoso. ¿Por qué Pablo era un hombre que decía yo sé vivir en todo tiempo? O sea, yo sé vivir en tiempo de abundancia y sé vivir en tiempo de escasez. ¿Por qué Pablo era un hombre que aún en medio de la muerte decía para mí el morir es ganancia? Porque moriré en Cristo. ¿Por qué Pablo era un hombre que ni la muerte lo preocupaba? ¿Por qué Pablo era un hombre que en medio de muchísimas sentencias que le decían en la cárcel donde estuvo preso, mañana te mueres, mañana te cortan la cabeza, Pablo estaba tranquilo? Pablo decía, morir en Cristo es ganancia. ¿Por qué Pablo y Silas están en una cárcel
donde le dicen mañana se mueren, ya el decreto está hecho, hay que matar a esos dos hombres. Solo era cuestión de que el sol saliera para sacarlo de la cárcel y irlos a fusilar, a ejecutar. Y en medio de que Pedro sabía que había una sentencia de muerte y que era cuestión de que saliera el sol para él morirse, para que lo mataran al otro día, dice la Biblia que Pedro, se mantenía con una confianza muy tranquilo en la cárcel. Y la confianza en Dios lo libró, porque dice que un ángel entró a la cárcel y sacó a Pedro. Sacó a Pedro de la cárcel. O sea, la confianza va en Dios hará que muchas cárceles en las que tú te encuentras se abran. Entonces, lo opuesto a eso es que la desconfianza hace que tú te quedes en la cárcel que estás viviendo. Esto es tremendo lo que Dios te está hablando. La desconfianza en Dios hace que el proceso en el que tú estás viviendo, la cárcel por la que tú estás pasando, se mantenga cerrada y el proceso se mantenga todo el tiempo ahí, intacto. Y el proceso se mantenga ahí, tú no salgas del proceso. ¿Por qué? Porque el cielo determinó de que no hay confianza en el Dios Todopoderoso y te tienen que mantener ahí hasta que cojas confianza en Dios. ¿Por qué Pablo y Silas, en medio de una cárcel, con sentencia de muerte, dice que uno cantaba, uno adoraba y el otro oraba? O sea, ellos no estaban tristes, preocupados. ¿Y cómo vamos a salir de aquí? ¿Y qué va a pasar con nuestras vidas? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? Yo no he hecho nada malo, lo único que hago es predicar. No. Pablo estaba siempre gozoso. ¿Por qué? Pablo demostró también en esa historia. Dice que Pablo cantaba y Silas adoraba. Y ese era el Pablo, el Moisés, el Pedro que confiaban en Dios. Y quiero seguir enfocándome en algo más. Está siempre gozoso. Está siempre gozoso. En medio de todo está siempre gozoso. Me cortan la luz, está siempre gozoso. Me sacan de la casa, está siempre gozoso. Hay una enfermedad, está siempre gozoso. No hay trabajo, está siempre gozoso. No tengo ánimo, está siempre gozoso. Adorando y alabando a Dios. 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 Pues hay gente que solamente sabe adorar a Dios cuando tiene dinero en su bolsillo. Cuando hay comida en su despensa. Cuando el esposo está muy contento con ellas. Cuando el esposo la satisface en lo que ellas quieren, están muy contentas. Están muy alegres. Cuando hay trabajo, están muy alegres. Cuando el hijo está bien, están muy alegres. Cuando hay salud, están muy alegres. Pero desde que el esposo no la complace, desde que el hijo está malo, desde que no hay trabajo, desde que hay una enfermedad, cambia su estado de ánimo. ¿Por qué? Porque su confianza nunca se ha basado en Dios. Se ha basado en sus circunstancias. Si las cosas van bien terrenalmente, yo estoy feliz, estoy contento, estoy gozoso. Si las cosas no van bien terrenalmente, con la familia, en el dinero, en el trabajo, en la salud, en el matrimonio, entonces yo estoy triste, me levanto triste, me levanto sin deseo de hablar, me levanto desanimado, me levanto estresado, me levanto de todo tipo menos gozoso. ¿Por qué? Porque yo no tengo mi gozo en el Señor. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Oigan lo que dice la Biblia. La Biblia dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El Espíritu Santo me trajo otro verso que tiene que ver con el gozo. Dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea que cuando Dios ve que tú estás gozoso y gozosa en medio de lo que tú estás viviendo, Él envía al Espíritu Santo o envía un ángel a darte fortaleza. Él no fortalece al que vive todo el tiempo cuestionando, al que se levanta triste teniendo salud, al que se levanta estresado teniendo salud, al que se levanta cuestionando todo. Mientras hay gente que está muriendo por ahí, niños muriendo deshidratados, niños muriendo en otros países porque no tienen ni agua, de sed, muriendo de hambre.
Y usted se levanta triste porque el esposo se levantó de mal humor, porque el hijo no la llamó. Usted se levanta triste porque no sé, porque me dio el deseo de levantarme triste y ya. Hay gente a veces que se levanta triste simplemente así, me levanté triste. ¿Por qué no? Sí, me siento así triste. Porque no hay una confianza en el Señor. Y quiero ir al otro versículo. El otro versículo dice, ahí está la clave, porque muchos de ustedes no son gozosos. Porque muchos de ustedes se levantan tristes y no saben ni por qué. Muchos de ustedes, desde que viene una situación, se entristecen, se enojan, cuestionan y no confían en Dios. ¿Por qué? El próximo versículo 17 de 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17 dice, orar sin cesar. Orar sin cesar. Ahí estaba la clave de Pablo, de Pedro, de Sila, de Esteban, de Moisés, de Jesús. Orar sin cesar. La gente no ora. La gente no tiene una relación con Dios. Por eso su estado de ánimo es tan cambiante. Por eso su estado de fe es tan cambiante. ¿Tú no has visto gente que hoy tiene una fe que se atreve a mover una montaña de un lado a lado y al otro día tiene una fe en el piso que nadie lo mueve, ni 50,000 oraciones, ni ayunos, nadie lo mueve de esa depresión, de ese estrés, de ese estado de ánimo? Porque no oran, no mantienen una vida de oración. Cuando un creyente no mantiene una vida de oración, siempre su felicidad, se va a basar en las circunstancias que está viviendo. Cuando un creyente no mantiene una relación con el Espíritu Santo, siempre su paz se va a basar en las situaciones que está viviendo. Sin orar no habrá gozo. Sin orar no habrá confianza. ¿Entiende esto bien? Si no hay una vida de oración, la enfermedad te va a matar. Si no hay una vida de oración, el estrés te va a matar. Si no hay una vida de oración, el problema te va a matar. Si no hay una vida de oración, el matrimonio va a acabar contigo. Si no hay una vida de oración, ese hijo rebelde tuyo también va a acabar contigo. Y vas a vivir una vida de estrés, enferma, sin paz, sin gozo, sin amor. Nada de esto se va a manifestar en tu vida. ¿Por qué? Porque no tienes una relación con el Espíritu de Dios. Toda la confianza de Moisés venía de la relación que tenía Moisés con Dios. Toda la confianza que tenía Jesús cuando estuvo en la tierra venía de su relación con el Padre. Toda la confianza de Pedro, Pablo, Sila, los discípulos, de los profetas de la antigüedad, venían de David, venían de la relación que tenían con Dios. David le apodaban el dulce cantor de Israel. David era un hombre que todo se lo consultaba a Dios. Tenía una relación tan profunda con Dios. Abraham también. Y la confianza de estos generales de Dios, de Estel, de la reina Estel, cómo confió en medio del edicto que lanzaron para acabar con el pueblo judío y invocó un ayuno. ¿Por qué usted cree que ella invoca un ayuno? Y no busca otra estrategia, porque ella tenía confianza en Dios. Y la confianza en Dios me da a indicar, la Biblia no establece ni habla mucho de la relación que Estel tenía con Dios, ni cómo oraba, no. Pero algo me dice en mi espíritu de que tenía una vida de oración, una vida rendida, una vida de comunicación con Dios. Porque por eso ella dice, invoca un ayuno, dice, el único que nos puede salvar de esto es Dios. Una gente que no tiene una relación con Dios, en el momento de la situación difícil, va a buscar primeramente 50,000 estrategias. Y cuando ya no le funcione ninguna, entonces va a venir a Dios. Va a ir al médico desde que le sale cualquier problema en el cuerpo, se siente mal, siente que tiene algo malo en el cuerpo. Lo primero que va a hacer va a coger para el médico. No se va a poner a orar para decirle, Señor, quítame esto, ayúdame con esto, me siento mal, siento que tengo algo malo en el cuerpo, ayúdame, sáname. No, lo primero que coge para el médico. Cuando hay un sanador que dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, Jesucristo de Nazaret.
Cuando hay un problema con los papeles, pan de primero coger para el consulado, pan del abogado. Cuando le salió algo mal en la residencia, pan de primero coger para el abogado de migración. Cuando se sienten mal, pan de primero cogen pan de un amigo. O a distraerse para el parque, o a caminar. Entonces, ¿dónde está tu confianza en Dios? Es como el niño. Cuando al niño le pasa algo en la escuela, pan de primero coge, es pan de su papá o su mamá a contar lo que le pasó. ¿Por qué? Porque el niño confía en su mamá y en su papá. El creyente de hoy en día no. Pan de primero coge es para donde las cosas humanas, para donde las cosas mortales, a buscar un problema donde tu problema está entre la rodilla y el piso para que se resuelva. Gracias, Padre. Orar sin cesar. Aquí está el secreto. Pablo oraba sin cesar. Buscaba a Dios sin cesar. Por eso era el gozo de Pablo. Por eso Pablo siempre estaba gozoso. Por eso los días grises, los días malos, no ponían a Pablo a llorar. No ponían a Pablo sentimental. No ponían a Pablo triste. El gozo de Pablo no era de que hoy amanecí con comida, gloria a Dios. El gozo de Pablo no era de que hoy amanecí, mi esposa, Pablo no tenía esposa, pero es como parafrasear. Hoy mi esposa amaneció, me hizo el desayuno, todo bien, hoy estoy gozoso. Amanecí sin deuda, hoy estoy gozoso. Me llamaron de migración que me dieron mi residencia, hoy estoy gozoso. Hoy tengo mucho trabajo, hoy estoy gozoso. Pablo no. Pablo en medio de una cárcel, a pocas horas de que lo maten, lo asesinen, Pablo estaba adorando con Sila. Gracias, Espíritu de Dios. El gozo del Señor es mi fortaleza. O sea, el gozo en Dios, alabar a Dios en medio de las circunstancias difíciles, hace que el Señor te envíe fortaleza y esa fortaleza te va a mantener firme hasta que el problema se solucione. Gracias, Padre. El verso 18 es un poco más extendido, pero es muy profundo y aquí hay algo tremendo. Yo quisiera desglosar cada uno de estos versículos, pero no tendré tiempo. Pero el verso 18 dice, da gracias en todo, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oigan lo que dice. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, Pablo está revelando unos versículos muy profundos. Pablo está diciendo algo muy profundo. Primero dice, está siempre gozoso. Luego dice, orá sin cesar. Luego dice, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios. O sea, ¿qué Pablo está diciendo? No importa la situación que se te ha levantado. No importa lo que está pasando. No importa lo que estás viviendo. Dice Pablo, den gracias, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que yo quiero que muchos de los que han venido, te voy a dar un secreto para que tu situación cambie, para que tu enfermedad se vaya, para que tu esposo cambie, para que tus hijos vengan a Cristo, para que tu situación se resuelva. Te voy a dar una clave, un secreto. Y no es prácticamente estar 10 horas de rodillas y hacer 30 días de ayuno. Eso es muy bueno. Eso funciona 100%. Pero el secreto de Pablo, y que muchos millonarios hoy en día, que ni cristianos son, han puesto por práctica, que lo he visto yo con mis propios ojos que le ha funcionado, han puesto por práctica y no son cristianos y le ha funcionado. Para hoy en día ser próspero, para hoy en día ser buenos profesionales, es que dan gracias a Dios por todo. Ellos se pueden, mire, yo conozco gente impía, millonaria, que le han pasado cosas difíciles
Y aun cuando no eran tan prósperos, le pasaban cosas difíciles, yo veía que no se enojaban ni cuestionaban, sino que daban gracias. Decían gracias porque algo bueno yo puedo sacar de aquí. O sea, yo decía, pero ¿cómo así, mano? O sea, te acaban de desbaratar el carro, tu esposa está interna, a otro lo acaban de botar del empleo, a otro perdió $200,000 en un negocio y el tipo está diciendo gracias. O sea, la mujer le está diciendo gracias. Gracias. Pero ¿cómo así? Dice gracias, perdí $100,000, pero gracias por todo. Pude haber perdido 200. O sea, oigan la solución que ellos le buscan. Y son gente que no son cristianos. Otro le chocan, otro viene y un imprudente que no fue por culpa del amigo mío, un imprudente le desbarata el vidrio del retrovisor del lado del carro. Y en vez del amigo mío levantarse a pelear con él y decirle, pero ve acá, te metiste mal. Yo tenía preferencia porque la luz mía estaba en verde, la tuya estaba en roja. No, él no cuestiona, él se levanta, le dice al muchacho, no pasó nada, tranquilo, eso yo lo resuelvo, eso no cuesta mucho, ok. Pero ven acá tú, porque tú no, ¿entiendes? No. Tú tenías tu razón, ¿por qué no cuestionaste? ¿Por qué no dijiste que te lo pagaras? Le digo, no, gracias, mano. Hay que darle gracias a Dios por todo. Pero ¿cómo así? Imagínate que había sido el motor o que había sido la parte de la ventana completa, había sido peor, entonces solamente fue un retrovisor. Gracias por todo. O sea, hay un tipo de personas que saben abrir el cielo con la gratitud, para no decirte mucho. Hay un tipo de personas que abren el cielo con la gratitud y ya, sin hacer muchas cosas, solamente siendo agradecido, porque ellos entienden que eso tenía que pasar. Y si pasó es porque estaba en los planes de Dios. Y si estaba en los planes de Dios, la Biblia dice que los planes de Dios son perfectos. Y la Biblia dice que todo obra para bien. Y cuando tú ves que te suceden cosas, tú no entiendes, cuestiona. Y el proceso cuando tú cuestionas y en vez de dar gracias Señor por esto, gracias, porque pudo haber sido peor. Entonces el proceso lo que hace es que te aprieta más. Y te comienzan a pasar más cosas negativas. Y te comienzan a pasar peores cosas en tu vida. Y tú no entiendes. Y mientras más cosas peores te pasan, hay gente que más cuestiona, más se enoja, más le echa la culpa al gobierno, a la familia, comienza a maldecir, comienza a levantarse enojado. ¿Y qué sucede con esto? El proceso arrecia. En vez de las cosas comenzar a solucionarse, se pone peor. ¿Por qué? Porque no saben el secreto de la gratitud. Yo conozco una persona que a él, mira, le pueden dar un tiro en el hombro. Se le puede desbaratar el carro. Y ese hombre nunca se enoja. Yo lo conozco, personalmente yo. Siempre está buscándole algo positivo, aún el problema sea grande. Siempre dice, pudo haber sido peor. Loco, pero te chocan el carro. Dice, pero hay gente que ni carro tiene, loco. O sea, hay gente que ni carro tiene. Y tú me estás diciendo a mí que casi me desbaratan el carro. Yo ando en un carro, hay gente que hasta a pie tiene que caminar kilómetros para llegar a su trabajo, sudado. Hay gente que tiene que coger lucha en transporte público y a mí me chocan un pedazo del carro y tú quieres que yo me vuelva loco. No, hay gente que ni carro tiene, gracias a Dios porque tengo un carro, loco. O sea, yo no sé si ustedes me están entendiendo. Pablo revela algo profundo aquí. Dice, da gracias a Dios en todo. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. O sea, cuando tú caminas confiando en Dios, tú te das cuenta de que todo lo que te sucede, sea malo o bueno, es la voluntad de Dios. Y si es malo, gracias a Dios. Si es bueno, gracias Señor. O sea, cuando tú eres una persona que tú confías en Dios, tú eres creyente de Dios, tú confías en Dios, y te pasa algo, eso estaba en la voluntad de Dios. Y si está en la voluntad de Dios, debemos de agradecer, porque le dice la palabra, la Biblia que usted carga en su iglesia, la que yo cargo.